Quiero que vaya conmigo a Nahum, ya lo tiene la palabra de Dios, Nahum 3. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria. Y quiero que consideren esto porque esta es una profecía de parte de Dios para todos los países idólatras y sanguinarios. En un país donde reina el soborno, donde reina la soberbia, la arrogancia, el mal gobierno y la muerte, deben ustedes saber por lo que les enseñé el miércoles pasado que México llegó a ser el segundo país más violento del mundo. Solo por encima de nosotros estaba Afganistán y Siria. Y nosotros nos convertimos el año pasado en el segundo país con más muertes a nivel mundial. Ahora, nosotros como mexicanos parece que ya estamos cauterizados y sabemos que mataron 10, mataron 15, mataron 3, que desaparecieron 40 y tantos, y así es todos los días en una cultura que es una cultura prehispánica, porque nuestra cultura antes de ser hispana era, ¿qué significa prehispánica? Pre es antes. Por el término prehispánico se los explico para que aprendamos, ¿verdad? Es bueno aprender. Prehispánico significa antes de hablar español, antes de ser conquistados por España, prehispánicos. Entonces, la cultura mexicana, en la cultura prehispánica, antes de que viniera Cristóbal Colón a conquistar América y llegar a México, era una cultura donde los toltecas, los aztecas, todos profesaban la cultura sanguinaria de la muerte y le ofrecían todos los días, no un muerto, muchísimos muertos como un sacrificio, y los sacrificios eran en vivo. Ahí les abrían el pecho, les sacaban el corazón y lo ofrecían a los dioses. A las vírgenes las tiraban en los que se ha conocido como la parte de los cenotes, que son tipo de agujeros donde hay lagunas, donde hay lagos en México, y en el fondo hay miles y cientos de cadáveres en este país. Entonces, esta cultura de la muerte se ha venido manifestando con más fuerza en este tiempo, aunque estamos en el México posmoderno, un México independiente. Sin embargo, somos el país que tiene un ídolo popular que se le conoce como la Santa Muerte, y es el único país que venera a la muerte de una manera alarmante. Y como consecuencia, Dios trae juicio sobre esta nación. Entonces, aunque Dios traiga juicio sobre México, ahorita voy a explicar cómo librarnos del juicio, ¿verdad? Porque también podemos librarnos de la maldición. Y entonces dice el capítulo 3, versículo 1 de Nahum. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquidillo de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carros que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de tus fornicaciones, de las rameras de hermosa gracia, maestra en hechizos, un país como tantas brujas en este país, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Es una profecía dura contra los países idólatras, hechiceros, con cadáveres, etcétera. La creencia idólatra del catolicismo, junto con la creencia prehispánica de las tradiciones de los mayas y los aztecas, se hizo una combinación y de ahí salió un ídolo para los mexicanos que adoran a este, pues prácticamente es un demonio, ¿verdad? Es alguien al que admiran, alguien al que veneran, le piden cosas, pero hay una cultura arrastrándose. ¿Por qué? Porque es la cultura de la muerte. Nuestras raíces culturales son potestades
espirituales. Esas son nuestras raíces culturales. Y como tales, a esta potestad se ha sumado la idolatría. La idolatría en donde incluso es asombroso, por eso dejé esa imagen a mi izquierda, derecha de ustedes, donde hay iglesias católicas, que esto está en contra de los propios católicos, pero hay iglesias católicas que con tal de no perder feligreses, permiten que la Santa Muerte esté dentro o a un lado de la Virgen de Guadalupe. Nomás para que entendamos la combinación. Ahora fíjense lo que les voy a decir. La veneración a la muerte es tan fuerte, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cómo hay un movimiento tan fuerte y tan profundo ahora que es el sacrificio a los muertos, porque se celebra el Día de los Muertos en este país, por cierto. Y esta celebración aparentemente cultural trae maldiciones generacionales. Y esas maldiciones son puertas que se abren a potestades y principados y que vienen a destruir este país. Hay un artículo que yo leí y que lo que les voy a decir les puede sorprender, porque a mí ya me sorprendió. Como este ídolo social, porque no es un ídolo establecido por el Vaticano, o sea, el Vaticano canoniza a ciertos santos, ¿verdad? Esa es la parte de la canonización, y ya lo hacen un santo, ya la gente le puede pedir cosas. Esa es la tradición católica, pero tiene que ser canonizado desde Roma. Pues la Santa Muerte ni es ídolo, ni es santo, ni es nada, es un ídolo popular. Bueno, pero en México estadísticamente ya tiene 10 millones de adeptos. Estamos hablando que son 10 millones de mexicanos que adoran, veneran, le piden de una u otra forma, siendo el centro del país, porque la Santa Muerte nació en el Estado de México. Por eso es en el Estado de México donde se encuentra el ídolo más grande de esta figura. Escuchen lo que les voy a decir, lo que me sorprendió. Los católicos, según las estadísticas, creen que si la tendencia a la veneración de la muerte continúa, en 30 años la Santa Muerte va a desplazar a la Virgen de Guadalupe para los católicos. Y va a haber más adoración a la muerte que a la propia Virgen en este país, que se considera de alguna manera católico. Ahora, el peligro en este contexto solamente es el resultado, porque la Biblia dice, pongan atención, porque esto es muy interesante. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo les he explicado, solo para que recordarlo y que ustedes me ayuden. Si yo veo un árbol con fruto, ¿qué es lo que veo? Un árbol. Pero ¿qué es lo que no veo? Las raíces. Entonces, lo que no veo produce lo que se ve. Si hay una potestad de muerte en el país, a tal punto, a tal grado, a tal manifestación de millones de personas siguiéndolo y pidiéndole, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve es lo que se ve, produce lo que se ve. La cultura y las raíces de un país en muerte, y muerte representa pobreza, muerte representa desnutrición, muerte representa criminalización, muerte representa narcotráfico, muerte representa terrorismo, muerte representa enfermedades, todo lo que se deriva de este espíritu y esta raíz, que por años la Biblia menciona que hay principados y potestades, y la muerte no es una potestad. La Virgen de Guadalupe, según la teología, es una potestad, pero la muerte no lo es. La muerte es un principado, está por encima de las potestades. Por eso son los principados y luego las potestades y todo lo que viene después. Pero la muerte es un principado que se ha establecido. Cuando hablamos de principado viene el término príncipe, algo que se estableció como un reino milenial. Porque antes de que llegara incluso la idolatría, ya había idolatría en México. Ya se adoraba a muchos dioses, se adoraba a muchos. Y aunque la Virgen se convirtió en una potestad, el principado de la muerte ha estado primero, antes que todo, porque llegó primero a este continente. Y hablando de nuestro país, llegó primero a nuestro país. Por lo tanto, no es de extrañar que la muerte sea tan famosa,
que la veneración de la muerte no nos asombre, hablando en la cultura mexicana, y que los países alrededor de nosotros se asombren y les cause en algún sentido esta situación de que en México es fiesta nacional la muerte. Pero al mismo tiempo, ahí están tantos muertos, ahí están tantos desaparecidos, ahí están tantas niñas desaparecidas, tantos feminicidios, ahí está el resultado de lo que se ve, es el resultado de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos que comprender que es muy importante el comprender, porque estamos en una parte que hemos estado enseñando que se llama la abundancia nace del corazón. Pero en una cultura acostumbrada a la pobreza, a la mentira, al robo, a la traición, en una cultura mexicana que ha sido contaminada, porque por un lado nuestras generaciones prehispánicas nos contaminaron con la muerte, y por otro lado los españoles que llegaron a México nos contaminaron con la pereza, con la flojera, con otro tipo de pensamientos y además de la idolatría. ¿Ok? Ahora quiero enseñarles un poquito de historia, porque esta historia es muy importante que la comprendamos para efectos de la enseñanza. Tengo 3 fechas importantes que mencionarles. ¿Ok? La primera fecha es que en 1492 llegaron los españoles a México. Cristóbal Colón descubrió América, es lo que nos enseñan. Esa fecha es importante porque llegaron los españoles a México. En 1494, 2 años después, el Papa Alejandro VI, ahí tengo la imagen del Papa ahí a su derecha, el Papa Alejandro VI le regaló el continente de América a españoles y portugueses. Alguien puede decir, pero ¿cómo le regaló, pastor? Recuerden que antes, todavía, pero en el sentido mundial, el Papa era el representante de Dios. Entonces el Papa era el dueño de la tierra y él decidía quién le daba tierras y quién no. Entonces, cuando descubren América y regresan a España los españoles y se dan cuenta que hay un continente, como el Papa está en Roma, no le interesa América, y entonces el Papa le dice a los portugueses y a los españoles: es de ustedes América, conquístenla, y se las dio, ¿no? En ese contexto. Pero unos años después, unos 30, 20 años después, sucede algo asombroso, prácticamente 20 años. El 31 de octubre, que para Estados Unidos, por eso lo establecieron, el 31 de octubre se celebra el Día de las Brujas. Pero el 31 de octubre es una fecha más poderosa que el Día de las Brujas, porque se celebra el inicio de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis. 3 fechas importantes, y ahorita vamos a ver otro video y ya voy a ampliar este panorama, pero es muy importante porque no sé si ustedes han escuchado el término el nuevo orden mundial. No sé si han escuchado el término nuevo orden mundial. El nuevo orden es que el mundo se ordena de una manera nueva, ¿no? La protesta de Lutero cuando clavó las tesis, créanme, qué tremendo, ustedes van a saber la historia. Lutero, al clavar las 95 tesis, es porque estaba en contra de todo lo que la Iglesia Católica había inventado. Entonces clava las 95 tesis, se hace una protesta, se hace una reforma, se divide la Iglesia Católica, nace el Evangelio de nuevo con la tradición de la Biblia, etcétera. Pero no solamente es eso, sino que cambia el rumbo de los países, de la economía de los países, y los países se convierten unos en países protestantes y unos en países que se conservan católicos, y a partir de eso inicia el progreso y el retroceso de unos y otros. ¿Qué significa para nosotros actualmente en México esa transformación y a qué se debe este término de la transformación de nuestras raíces? Muy bien, Europa se dividió. Los países nórdicos son, cuando decimos países nórdicos, hablamos de los países, imagínense Europa, no América. Imagínense Europa, y el norte de Europa son los países nórdicos, que estamos hablando de Suecia, de Inglaterra, estamos hablando de países que tienen que ver con un progreso, porque como se divide la Iglesia Católica por la Reforma, se dividió. Entonces, en estos países donde ya se va a llevar a cabo el Evangelio, el cristianismo,
ellos le llaman protestantismo porque fue una protesta, pero somos nosotros los cristianos. Estos países empiezan a leer la Biblia, que es el primer tratado que empiezan a estudiar todas las familias, todos los hijos, y se empieza a traducir la Biblia en diferentes idiomas, y eso trae progreso y prosperidad a muchas naciones. Colón había llegado 20 años antes a México, antes de la Reforma había llegado a México los españoles. Y ellos llegaron a México, a Centro y Sudamérica. Y los países que huyeron de la Reforma, ¿verdad?, porque los empezaron a perseguir, se unieron y llegaron a Norteamérica, los países nórdicos. Ustedes se dan cuenta que Suecia, Inglaterra y muchos países tienen como una cruz, porque son países cristianos, Escocia. Y todos estos países a nivel mundial, hasta el día de hoy, son los países más ricos, más prósperos, con más poder, con más educación, con más justicia. Es más, en el ranking de los 10 países más poderosos y ricos del mundo, 8 son protestantes y 2 países son católicos. Esto significa algo muy importante para nosotros, porque la Reforma trajo una nueva identidad independientemente de las formas en la que se podía ver. El detalle de nosotros es que no solamente traemos una raíz prehispánica, sino que cuando llegaron los españoles a México, ustedes saben por qué venían los españoles a México. Venían solo por una cosa: andaban buscando oro. Era lo único que querían, encontrar oro. ¿Y cuál fue el problema? Que lo encontraron, y en abundancia. Entonces, aunque España, que está en Europa, ¿verdad?, los españoles llegaron a México, obviamente seguían siendo españoles. Cuando los españoles llegaron a México, los españoles se convirtieron en el país menos productivo de su tiempo, por una cosa, porque como se tropezaron con el oro en México, dijeron: oro, dinero, qué suerte. Se toparon con dinero, con economía, y se toparon y ya no trabajaron, no se esforzaron por trabajar, por avanzar en su cultura, en sus conocimientos, porque para ellos el oro era dinero para no trabajar, dinero para descansar, dinero, y esa es la cultura del mexicano. ¿Por qué creen que los mexicanos quieren dinero? Pregúntele al típico mexicano por qué quiere dinero. Para salir de vacaciones, para no trabajar, para ya no hacer nada, para andar en todos los restaurantes, para pasearse en todo, porque hay una cultura mental, hay un asentamiento cultural, no solamente de muerte, sino de pereza y de robo, de la suerte. Entonces, los españoles le dejaron a México la cultura de la flojera, de las mordidas, de la pereza y de la superstición. Ellos nos dejaron eso. Los prehispánicos nos dejaron la muerte, pero los españoles nos dejaron el tarot, el cachito de la lotería. Nos dejaron la idea de que en algún momento, que en algún sentido, si tú tienes dinero y si tú sales adelante es porque tienes buena suerte. La superstición, además de rezarle y ponerle velas a todos los ídolos que ellos trajeron, además de todo eso, la idea de que algo divino, favorable vendría a ti y ya no serías pobre o ya no tendrías escasez. Y los países nórdicos no, los países protestantes no creen en la suerte, creen en el trabajo. Ahorita se lo voy a explicar, pero miren, ¿por qué llegaron a México los españoles? Por oro. ¿Qué llevó a los países nórdicos, Alemania, Escocia, Noruega, Inglaterra, Suecia, etcétera, cuando llegan a Norteamérica? Para fundar una nación con valores cristianos. Miren casi todas las banderas nórdicas, vean las banderas de esos países, la señal de la cruz, países protestantes. Entonces, como estamos estudiando, yo le iba a poner otro título al sermón, ¿verdad? Esta enseñanza, la antropología del mexicano, así como muy... Yo dije, no, hombre, ¿para qué le voy a poner? Pero como estoy estudiando la antropología del mexicano y tenemos que estudiar todo el contexto, esto me arrojó muchas enseñanzas de acuerdo a lo que estoy enseñando. Dije, esto es importante que lo sepamos. No solamente que entendamos la protesta que hizo Martín Lutero, la transformación. Gracias a este hombre de Dios, a este monje que protestó
y se mantuvo firme. Ustedes ya vieron la película, imagínense en la vida real cómo sería de tensa la situación. Trajo un cambio económico, educativo y de transformación a nivel mundial. Porque imagínense, todos los protestantes de Escocia, Alemania, Noruega llegaron a América. Por eso se llama Estados Unidos, porque son diferentes países unidos que fundan una nación bajo los principios de la palabra. Para los que no sabían, el dólar, o sea, de $1, de 5, de $20, de 100, el dólar dice una inscripción, dice, o una frase: en Dios confiamos. Eso es lo que dice el dólar. En Dios confiamos. Esa es la palabra que tiene ahí. Porque el país norteamericano, el país de Inglaterra y todos estos países se consideran países protestantes o países cristianos. Y curiosamente, voy a repetirlo de nuevo, los países más poderosos y más prósperos son los países protestantes. Los países más rezagados y más pobres en esa escala son los países católicos, donde todo se le deja a la suerte, a la superstición y a los ídolos, pero no al trabajo. Ellos vinieron aquí a fundar una nación. En México, entonces, arrastramos con un condicionamiento, medieval, que dice que la riqueza es algo con lo que te tropiezas, te la encuentras, te la da la suerte geográfica. Porque en el México independiente, ¿cuál es el México independiente? El México del Zapata, el México de Hidalgo, México de Villa, el México de Morelos, ya sin españoles. El México independiente también se encontró otro oro, se llama oro negro, se llama petróleo. Y la misma condición mental de los españoles fue el de los mexicanos independientes. Por muchísimos años en este país se dependía totalmente del petróleo. Y eso es somos el primer país que más petróleo tiene. Y por muchos años el país se pudo mantener y sostener solo por el petróleo que ya se acabó, se supone, o que dicen algunos. Pero fue la misma condición. No una cultura de lectura, no una cultura educativa, no una cultura de progreso, no una cultura de avance, de proyección, sino una cultura donde que el gobierno me mantenga ahí y de hacer las cosas a medias y de no progreso, de la codependencia total de lo demás. Entonces, esa es una cultura que nosotros traemos arrastrando muy fuerte, y las iglesias por eso no progresan tanto en este país, porque la cultura del mexicano, cuando se incluye o se injerta en una iglesia, la cultura sigue siendo la misma, pero ahora son cristianos. Pero que el pastor me visite, que me den una despensa, que oren por mí, que me vuelvan a ministrar. Así tenga la persona mexicana cristiana 40 años de creyente, sigue siendo pobre mental y espiritualmente. Todo es el problema de los demás. Pocas veces en la madurez, ¿verdad? Pocas veces entra el mexicano en la madurez. Siempre hay inmadurez. Todos los demás tienen la culpa menos yo. No me hago responsable de mis decisiones, no me hago responsable de mi situación matrimonial. Todo está a mi alrededor, todo. El gobierno tiene la culpa, estoy careciendo por esta situación porque tengo una competencia enfrente, y etcétera, etcétera, etcétera. O me tocó la mala suerte. Y todo eso, mis hermanos, se los digo porque aunque seamos cristianos, muchas veces venimos arrastrando con esas cosas. No dude usted que la gente muchas veces diezma, no porque ama a Dios, sino por la superstición que descubren en Malaquías, que aunque es bíblico, no lo toman como la Biblia lo dice, sino como la cultura del mexicano. Si yo doy, el Señor me da más. Porque el Señor dice que si tú das, se abrirán las ventanas. Entonces no dude usted que muchos solamente lo hacen para atraer esa suerte que viene del diezmo, que sabemos que no es suerte, pero ahí es superstición, pues. Hacer las cosas con esa parte cultural donde doy, pero me dan, etcétera, etcétera. Ahora, hay un problema en nuestra cultura que se llama individualismo. Usted considere que los mexicanos que han sobresalido en la literatura, en el deporte, en las ciencias, todos los mexicanos siempre es de a uno.
porque este país puede avanzar solo si existiera el sentido del individualismo. Los equipos, cualquiera que sea, en el país de la cultura española mezclada con mexicanos, es bien difícil trabajar en equipo. Bien difícil. Es más, es muy difícil. Porque como el mexicano es un tipo de hombre o mujer individualista, que él va a hacer las cosas porque él quiere. ¿Cuál es la cultura del mexicano? No tengo trono ni reina. A mí no me gobierna. Yo sigo siendo el rey. Y ese mexicanismo, esas canciones, ese José Alfredo Jiménez y esa idea cultural se arraigan en la cultura. Es yo puedo, pero si me pones con otro y se me complica. Por eso, miren qué tan fácil y tan difícil para muchos, a lo mejor, es comprender esto. Simplemente nosotros en las iglesias no progresamos porque no tenemos el sentido de las jerarquías. ¿Qué es eso, pastor? No nos gustan las jerarquías. Nos gusta obedecer a quien nosotros queramos, a quien se nos dé la gana, y muchas veces sí queremos, porque es el individualismo. Yo lo hago solo. No necesito de otro. Es que los otros me estorban, es que no me captan. Yo les explicaba ayer a los hermanos en esta parte, curiosamente, que cuando yo estaba pequeño, llegaron unos americanos a Ensenada. Yo tenía 9 años más o menos de edad, y teníamos que mover unas piedras. Ellos iban a construir unos muros, iban a levantar unas paredes para la iglesia, pero como los mexicanos, aunque yo estaba chiquito, de todas maneras allá andaba metiche, ¿verdad? No entendíamos a los gringos, ni ellos nos entendían a nosotros. Entonces nos pusimos a trabajar mexicanos y americanos, y ahí íbamos nosotros, agarramos la piedra, de unas piedritas y ahí iban todos. Los gringos no, hacían fila, hacían así, agarraban una y se la pasaban al otro, y se la pasaban al otro, relajados, relajados, relajados. Porque es la cultura de equipo, es la cultura de te necesito, me necesitas, nos necesitamos para salir adelante, no del individualismo. En la parte cristiana, vamos al término cristiano ya para ir aterrizando ciertas ideas. La gente no tiene problemas con obedecer al pastor. Bueno, sí hay gente que tiene problemas, pero yo en el sentido directo, no hay problema, pues, porque el pastor lo dijo y la pastora la dijo. Hasta ahí, en cierta manera, estamos bien. El problema es cuando yo digo, hermanos, él es el coordinador de seguridad y el hermano es el coordinador de la cocina y ella es la encargada de los servidores. Ahí ya está el problema. Porque como no captamos el sentido de jerarquía y de equipo, entonces la gente no le quiere hacer caso a él. ¿Quién es él? Si es igual que yo, viene a la iglesia. Es más, ¿y él qué? ¿El pastor para qué lo pone si yo tengo más años en la iglesia que él? No sé si me estoy explicando. Esa falta de productividad y de multiplicación simplemente se da porque topamos con la idea de tener que hacerle caso a otro que no es el pastor, pero que en la jerarquía Dios, en su infinita misericordia organizacional, en ese momento le está dando autoridad a él. Pero hay gente que dice, no, yo voy a hablar con el pastor. ¿Cuántas veces usted o yo en su momento queremos mejor hablar directamente con el líder? Solo porque no sabemos trabajar en equipo. ¿Y cuántas veces un coordinador, solo por seguir el ejemplo que estoy diciendo, no trabaja con la gente? Porque se le hace muy difícil trabajar con gente y mejor termina haciendo el aseo solo, termina haciendo ya arreglos en la cocina, porque qué enfado que la hermana que siempre y la otra me dice, porque somos individualistas, y eso no es el diablo ni el demonio, es una cultura que tiene que salir de nuestro corazón y establecer el fruto del Espíritu Santo para que podamos multiplicarlos y fructificar. Es tan fácil fructificar si todos hacemos equipo. El progreso está en el poder de un equipo. Los países protestantes no producen analfabetas, creen en la educación y la libertad y el trabajo
colaborativo. Escucha bien, para ellos la riqueza no preside o no reside en los recursos, sino en transformar los recursos y traer bienestar a los demás. Países protestantes con multimillonarios, Bill Gates, el dueño del Facebook o el que inventó el Facebook. Todos estos, si ustedes se dan cuenta, hacen actos altruistas, que donaron tantos millones para la preservación de los mares, que este otro multimillonario dio tantos millones para los niños con cáncer. Usted puede ver la noticia en Forbes, multimillonarios, curiosamente, protestantes. Porque para ellos la riqueza no es un sentido de egoísmo, porque en su cultura no está en estar por encima de los demás. Ellos anhelan la prosperidad para ellos y para bendecir a otros, para que a otros les vaya bien. Eso sorprendería, aunque ya falleció uno de ellos, que los dueños de Walmart, esos viejitos, nunca dejaron de vivir en la misma casa de siempre y se convirtieron en uno de los más ricos del mundo, pero no dejaron sus raíces, o sea, sus raíces de amor, de cariño, de comprensión. Hubo un tiempo en que Walmart o Home Depot se convirtieron en las empresas más caritativas y que más favor le hacían a la población y al trabajador, porque no están pensando en la explotación. El problema del mexicano es como se siente explotado, cuando le toca mandar a él, quiere explotar a los demás. Y los países protestantes que fueron transformados por el poder de la palabra de Dios son países que apoyan. ¿Usted sabe a cuántos países al día de hoy Estados Unidos apoya? A más de 69 países Estados Unidos apoya hasta el día de hoy. Y en todos esos países la moneda americana está gobernando todavía el mundo. Y ellos enviaron misioneros, los americanos enviaron dinero, recursos. Si África, que es un país que poco a poco se va levantando, usted vea y se va a dar cuenta que miles, no cientos, miles de asociaciones cristianas cada día están aterrizando en África para llevar comida, para instalar hospitales, para ayudar al pobre. Entonces la cultura del apoyo no es que quieren dinero, ellos no quieren prosperidad para agarrar todo y quedarse con ellos. Su pensamiento es el bien mío y el de mi prójimo. Es mi bienestar y tú te amuelas. Primero yo, luego yo y después yo. No me importa que haya mexicanos cayéndose, muriendo, a mí no me importa. Ese es mi trabajo, es que cada quien lucha por lo suyo. Entonces esa cultura no es bíblica. Y Dios no le va a dar abundancia a alguien, a una hija o hijo suyo, sea que ponga una empresa o sea que ya la tenga. Si tiene esos pensamientos, vas a tener prosperidad hasta donde te alcance tu capacidad, pero la bendición de la multiplicación Dios no la va a proveer, porque la bendición es algo que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque una persona que prospera con los principios de la palabra de Dios no evade impuestos, no pone diablitos en la luz, no se hace omiso, porque la Biblia te enseña que le tienes que dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Una persona que prospera bíblicamente siempre está pensando en el amor que siente por Dios, en la gratitud de la vida, que es más que el dinero. El dinero no solamente es un recurso, la vida, la gratitud, el amor de Cristo es una relación tan amorosa que lo hace ser desprendido. ¿Cuánto dinero ha donado Carlos Slim en mexicano para los mexicanos? Ninguno, aunque sea el más rico del mundo. Por la cultura. Primero yo, después yo y después yo. Aunque somos mexicanos, tenemos que cambiar nuestra historia. Bueno, Cristo ya la cambió por nosotros. El problema es que nos sigamos con la cultura mexicana cuando es algo que se tiene que eliminar de nuestras vidas, de nuestras mentes, y entrar a una nueva cultura de vida, a una nueva cultura de crecimiento y a una nueva cultura ofrecida para cada uno de nosotros. Un pueblo
no es otra cosa que la historia que se cuenta de sí mismo. Un pueblo no es otra cosa que la historia que se cuenta de sí mismo. Y quiero leer esto. Pongan atención, por favor. Por eso puse la imagen de esos dos niños. Quiero que te imagines, escucha bien, a un niño mexicano y a un niño norteamericano. Solo quiero que te lo imagines. Están en blanco. Llegaron con la misma fuerza creadora de Dios. Salieron de la matriz de sus madres, pero uno le tocó ser en la cultura y la creencia mexicana con todas estas religiones y supersticiones, y a otro le tocó nacer en un pensamiento de amar al prójimo, de progreso. Ya nacieron los dos. Imagínate por un momento a ese niño mexicano y al americano, recién nacidos, que tienen su mente en blanco. Y simplemente son bebés listos para absorber la educación que les ofrezcas. Y al niño mexicano le dicen todos los días, todos los años, una y otra vez, durante 100 años, nos humillaron, nos robaron, nos esclavizaron, se aprovecharon de nosotros, nos engañaron, nos saquearon, nos violaron a nuestras mujeres, mataron a nuestros padres, malditos españoles, que se pudran, somos productos de una conquista, se nos llevaron todo, por su culpa estamos aquí, nos dejaron sin nada. Métele esa información al mexicano todos los días, nos saquearon los españoles, nos conquistaron, se llevaron todo, siempre nos roban estos gobiernos, y después de darle toda esa información, dile al niño, vaya y conquiste su país. No puede. ¿Con qué? ¿Con qué argumentos educativos? ¿Con qué elementos de progreso si la educación es no tenemos, somos pobres, no hay, y siempre por la culpa de esto no progreso, por la culpa del jefe, la culpa del patrón, y mejor me voy a otro empleo? ¿Cómo puede progresar un país, por más cristiano que sea, si no toma los valores cristianos? Porque por encima del valor del creyente está la cultura de la que vive. No se puede. No sé si me estoy explicando. ¿Qué tenemos como resultado hasta el día de hoy? Un pueblo conquistado, un México conquistado. Por eso cualquier extranjero viene a cualquier extranjero hasta el día de hoy viene a este país. Sea chino, japonés, argentino, español, americano, árabe, cualquier extranjero que no hable nuestro idioma viene a este país como llegaron los españoles hace 500 o un poquito más de años, y ellos sí prosperan, ellos sí salen adelante en este país donde los propios mexicanos no salimos adelante, por así decirlo, porque nosotros no superamos la propia versión de nosotros mismos y la historia que nos contamos todos los días. Estamos condicionados cultural y mentalmente que somos un pueblo listo para ser conquistado de nuevo. Tócalo, Señor. Tócanos a todos, ábrenos el pensamiento, ábrenos la mente. Porque solo estoy hablando de las culturas, pero imagínate la cultura espiritual que usted y yo traemos, mayores riquezas en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero quiero decirle algo de antemano ya para ir aterrizando. Una mente pobre y una boca pobre no van a producir progreso, ni prosperidad, ni avance. Yo estoy descubriendo en este estudio de la antropología del mexicano que lo primero que debemos que cambiar es nuestro vocabulario de pobreza todos los días que hablamos. Porque si nuestra boca es pobre, la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros comemos en base a las palabras que hablamos. Si comemos vida es porque hablamos vida, si comemos muerte es porque hablamos muerte. Entonces, una boca pobre no puede producir riqueza. No necesitamos que nuestras carteras tengan dinero o que podamos firmar cheques. No necesitamos eso. Eso lo necesitaremos en el momento que nuestra mente y corazón entiendan y se conecten con el Dios de las promesas.
Y el Dios de las promesas de la palabra tiene pensamientos, bíblicamente estoy hablando, pensamientos de bien y no de mal. Y no es que se lo inventaron los protestantes. La Biblia dice que los hijos de Dios seremos cabeza y no cola, prestaremos, no pediremos prestado, estaremos por encima y nunca por debajo. Esa es la cultura y esa es la historia que nos tenemos que contar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Hablar la promesa de la palabra de Dios. Todos los días. No el que no se puede y es que esto y por favor, y esto es muy importante, tómelo en serio. Deje de estar viendo tanto Facebook y tantos videos que le mandan y tantas noticias. Concéntrese en vivir la vida, atender a su familia, en servir a Cristo, en leer la palabra de Dios, porque su cultura no puede estar mezclada con el mundo. Que intentan atemorizar, amedrentar, subyugar. No importa que venga el ángel de la muerte a este país, si usted y su casa están cubiertos con la sangre de Cristo, como los israelitas, donde entra el ángel de la muerte y ve que en esa casa se sirve a Dios, se canta a Jesús, se adora al Señor Jesucristo, el ángel de la muerte no va a entrar a tu casa ni te va a matar ningún primogénito, porque tiene la protección de Dios, porque tiene la cobertura del Señor. Las maldiciones no pueden tocar a aquellos que están cubiertos con el pacto, y nosotros estamos cubiertos con el pacto de la sangre de Cristo, que murió, resucitó por nosotros y Él nos ha llenado de sus riquezas de gloria. Por el otro lado, toma al niño estadounidense y dile todos los días, todos los años, una y otra vez, durante 100 años, dile: somos los mejores, somos grandes, somos superiores, somos la potencia mundial, ninguno como nosotros, somos los amos del planeta, hemos conquistado la luna, vamos a conquistar Marte, seguiremos ganando más medallas que todos, nuestras monedas a nivel mundial. ¿Y qué tienes con el paso del tiempo? Un pueblo poderoso que se cree esa historia de que son los mejores. La gente es grande si le dices que lo es. Olvídese ahora de la cultura mexicana. No necesitamos la cultura mexicana ni transformarla. Usted ya está en una nueva cultura, en la cultura del reino de Dios. Piensa en esto. Piensa en esto. Vinieron los extranjeros españoles, llegaron a este país y los conquistaron. Viene cualquier otro extranjero a este país y pone una maquiladora, pone grandes empresas, se llevan el mayor capital, porque ahora no se llevan el oro, pero se llevan todos los recursos del país. Son extranjeros. Quiero que dejes de pensar que eres mexicano, aunque naciste en México, pero la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Y aunque eres de aquí, a Jesús le preguntaron: ¿de dónde eres? Jesús pudo haber dicho: bueno, soy de Belén, porque nació en Belén. O pudo haber dicho: soy de Nazaret. Se lo preguntó un reino, un gobernante: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y saben qué respondió él? Así: mi reino no es de este mundo. Ni siquiera soy extranjero, estaba diciendo, soy extraterrestre, estoy extra a la tierra. Vengo de otro planeta. O sea, si usted quería ver un extraterrestre, vea al que tiene a un lado. Viene de otra tierra. Estoy hablando en el contexto espiritual, ¿verdad? No, la iglesia del E.T. van a poner, no. Estoy hablando en sentido espiritual. Jesús dijo, humanamente hablando, mi reino no es de este mundo. Y cuando hablaba mis ángeles, mis soldados, mi padre, estaba hablando de otro país. ¿Y sabes qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho ciudadano de pertenecer a ese país. Así que mientras tú estás en esta tierra, estás como extranjero, porque tu país es el cielo, tu padre es Dios, tu cultura no es la cultura mexicana, es la cultura del reino, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos todo para triunfar y salir adelante en este país como extranjeros para conquistar las naciones para Cristo. Esa es nuestra cultura nueva. Y tenemos un montón de promesas.
Y por eso la Biblia está plagada y está repleta de promesas que usted debe decir: y yo soy más que vencedor en Cristo. Soy la niña de los ojos del Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando tu boca empieza a contarte una nueva historia, resulta que somos la historia que nos contamos todos los días. Tú eres la historia que te cuentas todos los días. Yo soy la historia que me cuento todos los días. La riqueza está en tu boca. El progreso está en tu boca. ¿Y sabes cuál es la cultura? El sermón del monte. Ahí Jesús estableció el comportamiento de los ciudadanos del cielo. Habló del ayuno, habló de la oración, habló de las ofrendas, habló del divorcio, habló de la ira, habló de los fundamentos, habló de los juramentos. Tú lees el sermón del monte y te está hablando Jesús, la cultura del cielo traída a la tierra. Para los que van a pertenecer a ser hijos de Dios, tienen que entrar en esa nueva cultura de vida, del perdón, de bendecir a los enemigos, de ir la doble milla, de no tener rencor, de no guardar resentimientos. Y por eso el Padre Nuestro habla de una persona que está conectada en un nuevo nivel, en un superior nivel. Por eso dice: Padre Nuestro, vamos a cambiarlo, Padre Nuestro que no estás en la tierra, pero eres mi Padre, pero no estás en la tierra. Padre Nuestro que estás en los, venga tu reino. Baje el cielo a la tierra y que se haga tu voluntad, así como se vive en el cielo, que se vive en la tierra. Mi hermano, lo que no se practica en el cielo no se debería de practicar en tu casa, porque esa es tu nueva cultura. Somos ciudadanos de un reino poderoso, que tenemos protección divina. Aunque vengan tormentas, aunque vengan terremotos, aunque vengan calamidades, tenemos la protección divina de nuestro país de origen. Tenemos un abogado que nos defiende, que es Jesucristo. Y la Biblia dice: no yo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Levantarás las manos como las águilas. Hay tantas promesas que tenemos que contarnos esas historias, porque nosotros somos el resultado de la historia que nos contamos todos los días. Olvídese del dinero. Es un recurso neutro. La riqueza que está en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón, y los deseos que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Para que cuando anheles la prosperidad, anheles el progreso, sea un anhelo bíblico para bendecir a otros, para beneficiar a otros, para que a otros también les vaya bien, y que puedas tener esos comportamientos altruistas, que tú puedas fundar un colegio, que puedas poner un hospital, que puedas ayudar a otros, que puedas poner un banco de alimentos, que te dé corazón por las madres solteras, abandonados, por los jóvenes. Todo eso que el Señor te va a proveer, pero tienes que pensar en el bien del otro, porque el que piensa en dinero solo para él está tronado. Porque el dinero se pudre y se estanca con el egoísta. El narcisismo no es bíblico, todo para mí, solo yo, no es bíblico. Pero el que recibe para dar, entonces entra al mundo de la multiplicación. Cierre sus ojos, por favor, un momento.